Querido Padre Dios, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, en esta hermosa tarde poder venir ante tu presencia, Señor, y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como dice tu palabra, que sea santo, agradable a ti, mi Rey eterno, porque tú nos has santificado por medio del rociamiento de tu sangre preciosa, para que tomemos vida en ti, mi Dios, porque solo tú puedes dar vida. En esta hermosa tarde toma todo lugar en nuestras vidas, mentes, pensamientos. Y desde este momento, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, entrar en tu misma presencia. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Pecados de palabra, de pensamiento, de hecho. Padre, pecados voluntarios e involuntarios que hayamos cometido ya en este día. Nos arrepentimos, Señor, porque sé que muchas veces, mi Dios, pecamos con un pensamiento, pecamos con una mirada, con una palabra. Pero en este momento, Señor, seas tú perdonándonos, porque tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de ellos. Pedimos perdón, Señor, por toda ofensa a nuestro prójimo. A ti mismo, Señor, perdón por esos pecados involuntarios, como ya con hechos, como dije anteriormente, cuando venimos, Señor, y decimos palabras sin sentido y que ofenden a otros, mi Rey. Queremos ponernos a cuentas, mi Rey, en todo tiempo contigo y que podamos recibir el lavamiento, Señor, con tu palabra y con tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Abre mis labios en esta tarde, Señor, y seas tú manifestándote de una manera poderosa. Unge mis labios, pon ese carbón encendido, Señor, que pueda purificar todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo sean purificados, mi Dios. Y tomen lugar en mi garganta y que en esta hermosa tarde podamos, Señor, ser partícipes de tu cena, Señor, de la cena del Señor. Padre, que seamos íntegros a ti y que vayamos, Señor, en esa evolución de ser transformados, Señor, cada día, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Bendice cada hogar, cada familia, cada corazón, Señor, que esta tarde pueda ser ministrado por tu palabra y mi corazón pueda ser ministrado por tu palabra, mi Rey. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi preciosa iglesia, en esta hermosa hora. Sabemos que es principio de mes, primer domingo de mes. Si usted puede preparar, si quiere participar en esta tarde de lo que es la cena del Señor, puede preparar sus elementos en lo que empezamos el estudio y al final vamos a realizar la cena del Señor, que Dios nos lo manda. Prepárelo mientras está escuchando la palabra, usted esté preparando su corazón también. Sabemos que no podemos evadir esto, sino que esto es como un termómetro a nuestra vida, que nos muestra verdaderamente cómo estamos delante de Dios y es bueno hacerlo. Es algo muy importante que Dios dejó en conmemoración a Él, en conmemorar su muerte. Él relata mucho esto y vamos a ir a 1 de Corintios. No me voy a centrar ahí precisamente, pero vamos a ir a Corintios capítulo 11 y su versículo 27. Y dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. O sea que aquí nos está diciendo que nos evaluemos, nos examinemos. Eso que es lo que vamos a realizar hoy. Esta
forma que Dios quiere que nosotros participemos de la cena del Señor es muy importante, porque si leemos un versículo antes, ahí en el 11:26 de Primera de Corintios dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué quiere Él que nosotros conmemoremos su muerte hasta que Él venga? ¿Cuál es la razón? Porque a veces nosotros no hemos concientizado nuestra vida ni nuestra naturaleza, cómo estamos delante de Dios. Y Él quiere que cada vez que nosotros hagamos esta conmemoración, este recordatorio de la muerte de Cristo hasta que Él venga, Él nos está llevando a que verdaderamente recordemos el sacrificio de Él. Y vamos a ir un poquito atrás, allí, digo un poquito adelante, allí en Hebreos, capítulo 9 y su versículo 11, Hebreos 9:11, y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el mismo amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea que ese tabernáculo no es hecho por manos. Hoy nosotros tenemos un tabernáculo que lo leemos en 2 Corintios 5, que es aquí, que es donde portamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestros corazones. Por eso Jesús le dijo: yo me voy a ir, pero no los dejo huérfanos. Yo les dejo al Consolador divino. O sea que no quedamos huérfanos. Dice: el mundo no lo conoce ni lo ve, pero ustedes ya han convivido con Él, porque Él está con vosotros, pero estará ahora en vosotros. Entonces nosotros tenemos un tabernáculo que es nuestro cuerpo, donde portamos el arca del pacto, que debiéramos de portar el arca del pacto que está dentro de nuestro corazón, y es lo que Dios está en este tiempo llamando a limpiar nuestras vestiduras. O sea, ¿con qué? Que tengamos vestiduras de justicia. Vestiduras, no estas vestiduras físicas, sino las vestiduras espirituales. Y por eso nos dice aquí: pero estando ya presente Cristo, o sea, Cristo ya está presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el mismo amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué Cristo obtuvo eterna redención? Porque el Señor pagó el precio por nosotros a través de su misma sangre. Él obtuvo una redención ¿de qué? De los pecados, crucificando la carne, crucificando. Cuando dice se rasgó el velo es, dice ahí mismo en el 10, y lo hemos dicho mucho, en el 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesucristo fue el que pagó el precio por usted y por mí. Y eso es lo que Él quiere que nosotros recordemos cada vez que tomemos la copa y comamos del pan. Estaremos recordando el sacrificio de Él a causa de nosotros, donde Él estaba allí rasgando la carne, sometiendo la carne, haciendo morir la carne, porque la carne no va a heredar el reino de los cielos, sino que lo que va a heredar el reino de los cielos es mi alma. Pero para heredar yo el reino, necesito limpiar mis vestiduras, y es lo que he venido hablando. Si nos vamos un poquito atrás, ahí al libro de Zacarías, hemos estado hablando sobre el sumo sacerdote Josué, donde él se presenta, y usted puede ir ahí al capítulo 3 de Zacarías, el 3:1, y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. O sea que Zacarías tuvo una visión, y la visión fue que el sumo sacerdote estaba en ese momento ministrando en el altar. Estaba ministrando, llevando los pecados de su pueblo y los pecados de él ante la presencia de Dios. Pero había alguien allí que lo estaba, ¿qué? Acusando. Usted y yo
tenemos a alguien que nos acusa en todo tiempo. Pero miren, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, aunque yo les digo que nosotros somos real sacerdocio, somos un reino de sacerdocio, porque nosotros representamos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos sacerdotes, estamos ministrando en esta tierra ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que intercede. Y sabe, este tema es tan hermoso porque Dios me hablaba esta mañana, platicaba yo y me mostraba a Él muchas cosas y me decía que nosotros, los humanos, nosotros vivimos por lo que ven nuestros ojos físicos. O sea, nosotros necesitamos ver con ojos físicos y necesitamos palpar. Pero a Él no lo podemos ver con los ojos físicos, ni lo podemos palpar porque Él es espíritu. Y solo en el espíritu nosotros podemos entrar en una comunión con Él. ¿Cómo? Entonces dice aquí, usted y yo que hemos aceptado a Cristo, nosotros tenemos que recordar que Cristo rasgó su carne pagando el precio por usted y por mí. A través de su sangre, usted sabe que la sangre es donde está la vida de uno. Si usted se desvacía, si usted se desangra, usted puede entrar en un shock y puede morir. ¿A causa de qué? De esa hemorragia severa que pudiera haber en usted, porque allí está la vida. Cuando hablamos de la sangre, que es la copa, el vino, que es la copa con la que Cristo pagó el precio, que redimió nuestras vidas, porque Él nos redimió de nuestros pecados. O sea que Él pagó un alto precio al derramar hasta la última gota de su sangre en esa cruz para que usted y yo hoy tuviésemos vida mediante el rociamiento de su sangre. ¿Quién rocía la sangre? Se nos ha dicho el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros tomemos conciencia, una conciencia limpia. Cuando nosotros bebemos y comemos el pan, nosotros necesitamos evaluarnos, examinarnos, porque en sí el acto que Cristo hizo al venir a esta tierra fue un acto demasiado grande. Y le voy a explicar. ¿Por qué? Porque Él es ahora nuestro sumo sacerdote que se presentó una vez y para siempre en ese altar de sacrificio, donde ahora nos ha dado vida a nosotros, pero una vida nueva en la cual tenemos que santificarnos. ¿Y quién nos santifica si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién rocía su sangre sobre nuestro espíritu para que nuestro espíritu tome vida? Y nuestra vida que la toma, ese es el Espíritu, le viene dando vida a nuestra conciencia. La misma sangre de Cristo empieza a limpiar nuestra conciencia y nos empieza a aclarar. Por eso dice el salmista que nosotros, ¿quién es el que nos aconseja? Dice, es Dios. Y en las noches, ¿quién es el que nos muestra nuestra conciencia? Es Dios. O sea que Él viene y nos muestra qué hicimos durante el día para que limpiemos nuestra conciencia. Eso es vivir la vida en Cristo Jesús. Me decía, venía a mi mente esta mañana y decía, Señor, nosotros nos movemos por la vista natural, porque queremos palpar y porque queremos ver, pero la vida en ti es a través de la fe. Mi Dios escogió a Abraham y le llamó el padre de la fe. ¿Y por qué? Aunque Abraham tuvo un periodo donde su fe se fue acrecentando. Y me decía el Señor, nosotros hacemos las cosas ritualmente, nosotros hacemos las cosas no como dice la palabra, porque nuestra fe tiene que acrecentarse. ¿Qué quiere decir esto? El Padre se desprendió de su Hijo para salvarnos a nosotros. Nosotros solo somos peregrinos extranjeros en esta tierra, estamos de paso. Ninguno va a permanecer para siempre en esta tierra de nosotros humanamente. Porque un día se destruirá todo esto, pero la iglesia no estará para esa destrucción, porque la iglesia ya estará con Cristo.
Pero aquella iglesia que se limpia con el lavamiento de su palabra, que ha creído en que la sangre de Cristo vino a traer redención, la sangre de Cristo vino a limpiar nuestros pecados, porque para eso en la sangre nos vino a dar vida. Dice aquí, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. O sea que estaba ministrando el sumo sacerdote delante de Jehová. Pero había alguien que lo estaba acusando y era Satanás. Nosotros tenemos un acusador, dice Hebreos, que tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros, tanto físicos como espirituales. Satanás ve lo que usted hace y Satanás nos acusa, pero mi Dios, que es tan grande, que nos redimió, que ya nos redimió con su sangre preciosa y que nos limpia, nos ha limpiado de nuestros pecados. Cuando venimos a Él, Él nos limpió de nuestros pecados, pero cada día nosotros podemos cometer errores de pensamiento, de palabra, de hecho, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, hablar palabras ociosas y no nos damos cuenta, pecar involuntariamente y no nos damos cuenta. Entonces, en Primera de Juan, en su capítulo 1 nos habla que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que cada día nosotros tenemos que presentarnos como como sacerdotes, como ese reino de sacerdotes que es la iglesia. Tenemos que presentarnos ante Él y mostrar lo que nosotros somos delante de Él. Delante de Él, usted y yo estamos desnudos, pero necesitamos llegar a Él, porque dice pecado confesado, es pecado perdonado. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él viene y nos limpia y nos hace prosperar en nuestro camino. Entonces eso hacía el sumo sacerdote Josué en esta oportunidad. Estaba presentándose para presentar el pecado de él y del pueblo, pero ahí estaba Satanás y le acusaba, dice, pero Jehová dice que dijo, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Usted y yo hemos sido arrebatados. ¿De qué? Aquí podemos aludirlo en esta tarde, en que Dios nos ha rescatado de nuestra bajeza, de nuestra vana manera de vivir y traernos de la oscuridad a su luz admirable. Dios estaba diciendo que el sumo sacerdote había sido arrebatado del incendio. En una forma literal, el sumo sacerdote fue rescatado de los de Babilonia cuando quemaron la ciudad de Judá. Pero a nosotros nos dice el Señor que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y que Él nos limpia ahora con su preciosa sangre maravillosa. Amada iglesia, amado hermano, hermana, hemos cambiado nosotros la palabra a nuestro antojo. ¿Cómo? Porque nosotros tomamos la sangre de Cristo de una manera que no debiéramos de tomarla, porque la aplicamos en todas las cosas, cuando la sangre de Cristo únicamente ha sido derramada por usted y por mí para limpiar nuestros pecados. Cuando nosotros venimos ante Él y le decimos, Padre, te he fallado, te he ofendido, te falté, Señor, diciendo una palabra incorrecta, quizás agredí este día a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi vecino. ¿Sabe? Cada vez que nosotros venimos y examinamos nuestra vida y vemos que ante los ojos de Dios no hay nada escondido y nos arrepentimos, ¿qué hace mi Señor? Él viene por medio de su Santo Espíritu que nos separa
del pecado, de la inmundicia, porque es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Él viene y empieza a limpiarnos y empieza a que nosotros podamos tener siempre esa comunión con Dios, recobrando la vida. Aquí dice, ¿de dónde nos arrebató el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y dónde nos tiene hoy el Señor? Limpiándonos cada día de nuestra vana manera de vivir. Y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, delante de Cristo, dice, porque el ángel de Jehová es Cristo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amada iglesia, ¿cómo nos ha quitado Jesús esas vestiduras viles? Ese es el recordatorio de esta tarde, cuando nosotros tomamos el pan y el vino, es porque Cristo nos está mostrando que Él tuvo que vestirse de esas vestiduras viles. Él se vistió de las vestiduras viles no porque Él fuera un pecador, no, sino que Él tomó su lugar y tomó mi lugar. ¿Qué lugar? Porque en mi vestidura habían manchas de prepotencia, de envidia, de egoísmo. En mí habían vestiduras de mentira, de engaño. Quizás había en mi vestidura, quizás estaba manchada. Lo estoy diciendo de una forma figurativa. Estaba manchada de quizás de fornicación, de adulterio, de homicidios, de suicidios. Yo no sé de qué usted puede evaluarse ahora y qué tenía su vestidura y qué tenía mi vestidura. Y vino Cristo y tomó esas vestiduras viles y las cargó sobre de Él. Ese momento es tan hermoso porque nos está mostrando que Él vino y murió por usted y por mí, llevando las vestiduras viles para vestirnos ahora con vestiduras de gala. ¿Y cuáles son esas vestiduras viles? Como le dice, he quitado tu pecado. ¿Qué pecado ha habido en nosotros que Cristo tuvo que tomarlo e ir a la cruz y crucificarlo allí? Porque Él llevó todo el peso del pecado por usted y por mí. Él cargó con todo eso y lo dice ahí Isaías 51. Si nosotros nos vamos un poquito atrás, donde nos habla, Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Perdió su parecer porque tomó su pecado y mi pecado. Jesucristo tuvo que cargar el peso del pecado sobre de él. Y por eso dice que el Padre no pudo ver aquel pecado, porque el Padre no puede tener comunión con las tinieblas. Y el Padre tuvo que esconder su rostro para no ver todo aquello que Cristo cargó sobre de él. Él cargó toda nuestra inmundicia. Y será justo que Él, cargando nuestra inmundicia, ahora nosotros le demos la espalda. Y dice, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
este día usted tiene que desearlo, porque Él fue desfigurado. Su cuerpo fue molido como carne molida, y dice allí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por causa suya y por causa mía fue menospreciado, rechazado, latigado. Rasgaron su carne, y dice allí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él tomó las vestiduras viles nuestras. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y hasta la fecha el hombre se sigue rebelando contra Él. Aún no ha tomado conciencia, porque su espíritu no ha tomado vida, porque aún no ha entendido el sacrificio. Y por eso Cristo quiere que nosotros participemos de esta comunión, de la conmemoración de su muerte, hasta que Él venga, hasta que entendamos verdaderamente el sacrificio de la cruz que Él hizo por usted y por mí. Él se tuvo que vestir de vestiduras viles. Él llevó sobre Él mi pecado, mi inmundicia, para que ahora yo pueda vestirme de vestiduras de gala, de un nuevo vestido que me da vida a mí ahora en Él. Iglesia, es tiempo de reaccionar, es tiempo de entender por qué participamos de la cena del Señor. ¿Por qué nosotros hacemos esto y evadimos tanto? Porque evadimos el comer la cena del Señor, y si lo hacemos, muchas veces lo hacemos de una manera a la ligera, sin pensar lo que estamos haciendo, sin discernir el cuerpo de Cristo, que su cuerpo fue molido, sin discernir su sangre que nos dio vida. Por eso ahí empecé yo hoy al decir: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Probémonos y recordemos que el cuerpo de Cristo fue quebrado por usted y por mí. Él tuvo que pasar el proceso. Y dice ahí mismo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es necesario que usted participe de la cena del Señor, discerniendo su corazón como está delante de Él, y que Él lo ha vestido de vestiduras de gala, tomando Él su lugar. Ser agradecido es tener un espíritu bienaventurado, el pobre en espíritu, aquel que reconoce que Él tomó nuestras vestiduras sucias. Les dije que vestiduras viles significaba vestiduras que apestan a estiércol. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, a excremento. Las vestiduras que presentaba el sumo sacerdote olían a excremento, manchadas de excremento. Hoy nosotros podemos reconocer que Cristo vino a darnos una nueva vestidura en Él por medio de su Santo Espíritu. Hoy quiero que tome usted el pan
y que discierna, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Pero no es un juicio condenatorio donde le está diciendo que usted no es salvo, es un juicio disciplinario. Porque Dios lo ama y porque lo ama, lo disciplina. El juicio que habla aquí Corintios es un juicio disciplinario y dice, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen cuando comemos el pan de Dios sin discernir su cuerpo. Y dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos da la opción de evaluarnos nosotros, de juzgarnos nosotros y ponernos a cuentas con Él. Eso es lo que Dios quiere, que cada vez que hagamos la cena del Señor, que es un termómetro del cuerpo de Cristo, como está delante de Él, es que se evalúe y diga, Señor, he fallado en muchas cosas, te he ofendido en muchas cosas, pero yo quiero mantener mi vida, Señor, en esa santidad que tú hablas y me arrepiento, Señor. No deje de participar de la cena del Señor, porque usted no sabe que Dios en su espíritu ministra vida en nosotros cuando lo hacemos dignamente, cuando tomamos nuestro tiempo para discernirnos y discernir nuestro cuerpo y nuestro corazón. Él empieza a trabajar en nosotros y por eso dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. O sea que si nosotros no nos evaluamos, el Señor nos disciplina para que entendamos y no seamos juzgados en aquel día donde se presentarán aquellos que nunca quisieron recibir a Cristo. En este momento quiero que tome su pan y vamos a participar de esto, haciendo conciencia que verdaderamente necesitamos estar cada día limpios delante de Dios. Cada día tenemos que santificarnos por medio de su palabra, por medio de la comunión con Él y arrepentirnos cada día de cualquier cosa que hayamos cometido. Cada día debemos de evaluarnos y más cuando participamos de este pan que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar conciencia de cómo está nuestro ser delante de Él. Y vamos a participar porque dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, dé gracias al Señor por el cuerpo de Cristo, por haber tomado su lugar. Dice, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordemos su cuerpo molido por usted y por mí. Tuvo que crucificarlo para hacer morir las obras de nuestra carne. Participemos del pan. Dijo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del nuevo pacto, su sangre. Recordemos que la sangre de Cristo lo que ha hecho es limpiar nuestros pecados, redimir nuestros pecados, para que cuando Él venga nos encuentre con vestiduras limpias. La sangre de Cristo es rociada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu para que tome vida. Bebamos esto para recordar lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Rociar la sangre, esparcir la sangre de Cristo sobre nuestro espíritu para que tome vida y nuestra conciencia pueda ser limpiada cada día y cada día tengamos comunión con Él
en el Espíritu para que Él pueda alumbrar en nosotros. Participemos del vino. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias por este acto de conmemorativo que hemos hecho, Señor, de lo que tú hiciste para salvarnos, porque solo en ti hay salvación y redención, Señor. Bendice, Señor, a los que participaron y que tomemos conciencia, Señor, de ese sacrificio y que nos limpiemos día tras día, Señor, de toda la inmundicia, Señor, que hay en nosotros por medio del lavamiento de tu palabra, que la hace el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, mi Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja todo el tiempo y que estemos al día con Él. Amén.